Mi nombre es Ramón Vergara, soy médico neumonólogo perteneciente al Hospital Independencia de Santiago del Estero. Voy a hablar sobre los patrones radiográficos, tomográficos y ecográficos que se presentan en esta pandemia de COVID-19. Las lesiones compatibles o subjetivas de COVID-19 podemos dentro de la radiografía diferenciar 5 tipos de lesiones. Una opacidad focal que tiene límites difusos, no como los nódulos. Una opacidad, la segunda lesión es una opacidad focal, pero más tenue que la anterior y menos evidente en la radiografía. La tercera lesión es un tenue aumento de la densidad que es difuso y dificultoso de ver. La cuarta lesión es un patrón intersticial que puede ser focal o puede ser difuso, con imágenes bilaterales o sectorizadas. Y por último, un patrón alveolo intersticial focal o difuso, donde se presentan una combinación de las lesiones anteriores, con imágenes lineales y con otras imágenes de opacidades focales. Entonces, aquí vemos una lesión focal que es periférica de límites poco precisos. Acá otra imagen focal de límites poco precisos. Tenemos el segundo tipo de lesión, que son opacidades tenues focales, más difíciles de ver, o imágenes que son más extensas, pero también difíciles de ver, donde hay un tenue aumento de la densidad difuso. Podemos encontrar un patrón intersticial que sea focal, como cuarta imagen dentro de la radiografía, y por último, un patrón alveolo intersticial donde hay una combinación de imágenes. Hay un patrón difuso intersticial asociado a lesiones alveolares de tipo difusa periférica. ¿Qué es lo que tenemos que quedar en claro con la radiografía de tórax? Cuando hay derrame pleural es raro que se presente en el COVID, puede suceder pero es raro. Las imágenes típicas de neumonía, de las neumonías lobares, no son patología COVID. Los aumentos del tamaño del hilio tampoco son típicas de esta patología, las cavitaciones tampoco. O sea, estas imágenes que acabo de nombrar no son típicas, sí las que he mostrado al comienzo. Y aquí vemos unos ejemplos donde vemos múltiples opacidades, alveolos intersticiales bilaterales, sobre todo en campos superiores y medios. Otra vez, imágenes con patrón alveolos intersticiales bilaterales en todos los campos pulmonares. Vemos ejemplo evolutivo de pacientes que se realizaron radiografías con 2 días de diferencia, donde un patrón que era de tipo intersticio alveolar, difuso, con un tenue esmerilado, pasa a un patrón de edema de pulmón prácticamente, de origen no cardiogénico, que son las imágenes típicas de un estrés respiratorio. Otra vez, imágenes periféricas, focales, intersticio alveolar que avanzan hacia un distrés respiratorio. Y otros ejemplos evolutivos donde vemos cómo el paciente va empeorando radiográficamente con la evolución de los días, donde imágenes de tipo intersticiales bilaterales se hacen intersticios alveolares con edema de pulmón. La tomografía de tórax. Sin duda la tomografía de tórax es el gold standard, es el estudio que es más sensible para observar las lesiones, es mucho mejor incluso que la radiografía. En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más importante, las lesiones más comunes son en vidrio esmerilado y las consolidaciones. Es raro que haya una consolidación pura. Las lesiones son múltiples, bilaterales, generalmente tienen predilección por los lóbulos posteriores,
son periféricas y subpleurales, muchas veces respetan la parte central, podemos encontrar, aunque menos frecuentemente, el patrón en empedrado, Kreis impábil y broncograma aéreo. Se ha podido ver que hay derrame pleural, pero es muy raro. Y las cavitaciones, las calcificaciones y las adenopatías están ausentes. Entonces, los hallazgos más comunes dentro de la tomografía son las opacidades en vidrios esmerilados, que afectan a varios lóbulos, que la distribución es subpleural o periférica, con un engrosamiento que puede ser septal o bronquial, con consolidaciones, con Kreis impábil cuando la enfermedad es más avanzada. Generalmente el patrón típico incluso aparece antes de la aparición radiográfica y antes de la aparición de los síntomas, y es un patrón puede ser en vidrio esmerilado durante la primera semana de los síntomas. Cuando estos evolucionan, estas imágenes van cambiando, hay una transición hacia las consolidaciones y patrones mixtos. Entonces aquí vemos un vidrio esmerilado. ¿En qué consiste el vidrio esmerilado? Representa la ocupación parcial del espacio aéreo. Son menos opacas que las consolidaciones y permiten ver tanto los vasos como el parénquima pulmonar a través de ellos. Y significa que es un periodo agudo de enfermedad. Posteriormente aparecen las imágenes en Kreis impábil o patrón en empedrado, que significa un engrosamiento de los septos inter e intralobularios, que está superpuesto esto con el vidrio esmerilado, dado que se puede ver todavía a través de ellos los vasos y el parénquima pulmonar. Vemos la ubicación periférica. Acá tenemos otra imagen donde se ven varias lesiones, algunas en vidrio esmerilado, otras en patrones de empedrado y otras con consolidación. ¿Qué es lo que caracteriza las consolidaciones? A las consolidaciones las caracteriza que se ocultan completamente los márgenes de los vasos y de las paredes del parénquima pulmonar. En este tipo de consolidaciones no podemos observar ninguna imagen por debajo de la misma, y representa la ocupación del espacio aéreo por diferentes productos patológicos. Las consolidaciones también pueden presentar broncograma aéreo, lo cual significa que todavía la vía aérea se encuentra permeable y significan los bronquios dentro de la vía aérea. Bueno, acá tenemos otras imágenes en vidrio esmerilado, bilaterales. Observamos cómo se puede ver a través de ella el parénquima pulmonar y los vasos pulmonares. De nuevo, vemos que son imágenes periféricas, subpleurales y hay consolidaciones también. Otra imagen en vidrio esmerilado, y acá tenemos una imagen donde está la flecha roja, donde podemos ver una consolidación con un broncograma aéreo en su interior. Tenemos también en las líneas blancas imágenes en vidrio esmerilado. Imágenes en vidrio esmerilado muy comunes, que son periféricas. Por ahí esta imagen sería muy difícil de ver en la radiografía, quizás serían esas focales que apenas podíamos ver. Otra vez un paciente con imágenes en vidrio esmerilado, y acá también tenemos un patrón en empedrado que significa el edema o el engrosamiento de los septos inter y intralobularios. Vemos que las lesiones son periféricas. Acá tenemos otra imagen tomográfica, de nuevo lesiones periféricas que respetan las partes centrales, subpleurales, en lóbulos inferiores. Vemos consolidación, vemos áreas con broncograma aéreo. Acá de nuevo tenemos un compromiso bilateral difuso correspondiente a un edema de pulmón. Un edema de pulmón con un distrés respiratorio probablemente. Las imágenes son
son difusas, bilaterales. ¿Cómo es el curso tomográfico de la enfermedad? Generalmente es progresiva desde el punto de vista tomográfico. Aparecen primeramente las lesiones en vidrio esmerilado. Acá podemos ver cómo a través de la lesión se observa tanto los vasos como el parénquima pulmonar. Posteriormente, hacia el quinto, octavo día, aparecen las lesiones en Kreising-Pavel o patrón en empedrado, donde observamos el edema interlobulillar e intralobulillar, y está mezclado con un vidrio esmerilado, por eso podemos ver a través del mismo. Y cuando hay una ocupación ya alrededor de la segunda semana, observamos que no podemos ver ni los vasos ni el parénquima pulmonar porque está ocupado el espacio aerodistal, ya sea por sangre, pus, moco, no deja ver, y podemos observar broncograma aéreo. Aquí, como ha sido una lesión evolutiva, un paciente que primero presentaba un vidrio esmerilado y parte de consolidación parcial, que posteriormente esta lesión ha ido avanzando con la aparición de un patrón en empedrado. Posteriormente, hacia la segunda semana, ha aparecido consolidación. Y por último, alrededor de los 20 días, cuando hay resolución, se observan unas bandas parenquimatosas de tipo cicatrizales. De nuevo, la evolución a través de los días de un paciente, esto se ha tomado de un paciente que murió, de Wuhan. Acá observamos cómo empiezan las lesiones de tipo vidrio esmerilado. Estas lesiones en vidrio esmerilado posteriormente progresan hacia consolidación y finalmente, además de la consolidación, aparece un derrame pleural. No es lo más común, pero puede suceder. No hay que confiar siempre en la radiografía. Ya hemos visto que las lesiones por ahí son muy difíciles de ver. Hay que pedir siempre una tomografía, sobre todo en los casos sospechosos. Ya hemos visto que la ubicación siempre de las lesiones son mayoritariamente bilaterales y muchas veces se presenta el vidrio esmerilado como la manifestación más importante. Vamos a hablar de ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar tiene algunas ventajas. No irradia, es inocua, se puede hacer al lado de la cama del paciente, minimiza los desplazamientos de los pacientes, es una exploración dinámica y permite controlar evolutivamente al paciente. Es más fácil de desinfectar que un tomógrafo, es más sensible que la radiografía, está demostrado, y es tan sensible como el ataque en la neumonía y en el distrés. ¿Qué es lo que podemos ver en una ecografía de pulmón? La ecografía de pulmón mucho tiempo ha sido descartada, incluso en el Harrison del 2001 figura como que no es un método idóneo para observar el pulmón. Sin embargo, gracias a Lichtenstein se ha logrado avanzar muchísimo en las imágenes a través de la ecografía. ¿Y qué es lo que nos permite identificar? Nos permite identificar artefactos. Normalmente, ¿qué es lo que se ve en el pulmón? Normalmente lo que se ve en el pulmón son las líneas A. El aire es un mal conductor del sonido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En realidad vemos artefactos. La línea pleural se presenta como una línea hiperecogénica. Generalmente se la reconoce 1 centímetro por debajo más o menos de las costillas. Acá tenemos una zona que se denomina por debajo de la línea pleural. Se observan otras líneas paralelas a la misma que son artefactos de la imagen hiperecogénica que representa la pleura. Tenemos la imagen del murciélago aquí, donde tenemos por un lado la imagen hiperecogénica de la pleura y por el otro lado tenemos las dos costillas. Tenemos además unas zonas anecoicas que representan la sombra sónica que representan las costillas. Esto es lo que se ve en un pulmón normal. En un pulmón patológico donde hay un patrón intersticial,
aparecen otros artefactos que se denominan las líneas B. Las líneas B son como líneas del rayo del sol que parten desde la pleura y llegan hasta el final de la pantalla. Son líneas hiperecogénicas que borran las líneas A y que son perpendiculares a la misma. Pueden aparecer varias líneas. Generalmente se considera que hasta 3 por campo, entre 2 y 3 pueden resultar normales. Sin embargo, si aparecen muchas más líneas, es un patrón intersticial y representa el sonido cuando pasa a través de dos interfaces distintas como son el aire y el parénquima pulmonar edemizado. Acá tenemos el tercer patrón, que es un patrón de consolidación, donde observamos que hay líneas B y hay una imagen de condensación pulmonar, de consolidación pulmonar, donde observamos estas líneas o estos puntitos hiperecoicos que representan el broncograma aéreo. En esta otra imagen de la derecha vemos esta imagen anecoica que la señala la línea verde, donde es oscura, donde podemos ver que hay un derrame pleural asociado a una consolidación. Vemos que esta parte del pulmón está como hepatizada, donde vemos que tienen estos puntos hiperecoicos que representan el broncograma aéreo. De nuevo la interpretación. ¿Qué se ve en el pulmón normal? Se ve la línea pleural, que se denominan líneas A, por debajo a la misma distante otras líneas A que representan un artefacto y que en realidad son artefactos que no existen en realidad, pero que sí muestran un pulmón normal. Posteriormente, de nuevo, las líneas B, que son líneas en forma de rayo, perpendiculares que borran la línea A. Y por último, la consolidación, donde tenemos la imagen, donde hay una hepatización de la parte pulmonar, donde podemos ver el caso de neumonía. El ultrasonido ha sido muy utilizado en Europa, en Italia, en España, sobre todo para el triage, para hacer el triage en el protocolo. Y observamos que en un paciente con ecografía normal vemos las líneas A, en un paciente con edema pulmonar la aparición de líneas B, cuando hay mayor compromiso aparecen más líneas B y posteriormente por último vemos la consolidación con el broncograma aéreo. Y acá tenemos la correlación de la tomografía con la ecografía. Vemos áreas que tienen líneas A con áreas que tienen línea B, áreas de hepatización con broncograma aéreo y áreas de consolidación con broncograma aéreo. Por último, volvemos a ver los 4 patrones. El normal acá a la izquierda, con las líneas A, donde no hay hallazgo patológico. Las líneas B, donde acá podemos observar un engrosamiento tenue de la línea pleural y con algunas discontinuidades. El patrón de consolidación y finalmente la hepatización, y aunque puede aparecer un derrame pleural, aunque no es lo más común. Entonces, vamos a encontrar en los pacientes con COVID-19 áreas que son aparentemente normales, que están intercaladas con áreas afectadas. Líneas B que pueden ser focales o aisladas o difusas, que pueden ser coalescentes y dar la apariencia de un pulmón blanco, pero es por la superposición de estas líneas B. Pueden aparecer consolidaciones subpleurales, pueden aparecer irregularidades en la pleura o la pleura engrosada, disminución del slide pleural, pueden aparecer condensaciones neumónicas y las afectaciones son generalmente posteriores y subpleurales. Raramente se puede ver el derrame pleural, pero se puede ver en este tipo de patología y es un proceso evolutivo. Esto es lo importante, que nosotros podemos ir haciendo día a día
un monitoreo de cómo va evolucionando el paciente, sin necesidad de trasladarlo. Por último, en la enfermedad leve vamos a tener hallazgos ecográficos normales con líneas A, que puede haber o no alguna línea B, con oxigenación normal. En la enfermedad moderada ya va a haber un patrón intersticial con áreas del pulmón en blanco, con la línea pleural que puede estar engrosada, con consolidaciones subpleurales. Este paciente necesita oxígeno. Y en la enfermedad severa ya hay consolidaciones pulmonares con o sin broncograma aéreo. Y es un paciente con insuficiencia respiratoria que va a necesitar soporte ventilatorio. Los signos de alarma, ¿cuáles van a ser? Las líneas B confluentes, la pleura irregular y las consolidaciones subpleurales. Muchas gracias.